Tanto Edinson Cavani como Ander Herrera tienen que tener un gesto con Boca. Les voy a poner un ejemplo, una comparación, porque en los últimos días se hizo esta equidad entre Scaloni y Úbeda, hecha por el propio Paredes, y vamos a hablar de los inicios de Scaloni como técnico de la selección, para entender por qué estoy haciendo este yutco al hueso. El inicio, la génesis de la selección argentina que conocemos hoy se dio a partir de la salida de referentes que hasta ese momento habían tenido una trayectoria extensísima, pero que no iban a servir para el proyecto que continuaba. Y estoy hablando de Mascherano, de Biglia, de Higuaín, que se notaba que no estaban a la par ni física ni deportivamente que el resto de sus compañeros, que podían continuar en ese proyecto que también culminaba con el paso de Sampaoli. Surge Scaloni, un técnico que no había ganado nada, que no había dirigido nada previamente, que termina siendo una sorpresa, y también la figura del único líder que queda en ese plantel, porque antes estaba dividido y distribuido, que es la de Lionel Messi. Si vamos a este ejemplo que el propio Paredes utilizó, que es comparar a Úbeda con Scaloni, cuando Boca le ganó a River, por ejemplo, en aquel superclásico, en ese caso podríamos decir que Boca necesita de la salida de futbolistas de su vestuario de trayectoria para que emerja definitivamente la figura de un único líder, que en este caso vendría a ser el Messi de Boca, y que se entienda la comparación, que hoy es Leandro Paredes, por ser el más determinante, el mejor jugador, el de mayor trayectoria a nivel internacional, quitando por supuesto el nombre de Cavani. Ahora, yo creo que tanto Ander Herrera como Cavani tienen que dar un paso al costado. Y quiero separar a ambos en términos, porque obviamente no es lo mismo el caso de Ander Herrera que el de Cavani. Voy a hablar primero del vasco español, que en los últimos días yo venía teniendo la información, y hoy hay varios colegas que lo han mencionado, que tenía la intención Ander Herrera de retirarse de la actividad profesional. Está claro que las lesiones durante todo el 2025 a Herrera lo han marginado mucho tiempo de la cancha. Tal es así que había comenzado bien. De hecho, una de las impresiones que nos llevamos quienes estamos observando el día a día del mundo Boca fue que en el primer partido que tuvo Boca en la temporada contra Argentino de Montemaíz, Ander Herrera decidió sumar minutos allá por inicios del mes de enero, que Boca ganó 5-0, y después automáticamente se lesiona. Se lesiona y a los pocos días vuelve. Tiene un partido creo que como titular en la cancha de Boca, juega contra Argentinos Juniors ese fin de semana. Boca empata en la Bombonera y tiene una lesión que lo margina. Y así sucesivamente tuvo como 5 o 6 lesiones durante todo el 2025. Casi nunca logró completar los 90 minutos. Yo no sé si algún partido logró completar los 90 minutos. Y creo que hay un encuentro emblemático, sobre todo en el primer semestre, que es en la cancha de Newell's, en el Parque Independencia, el Newell's de Logro Fabiani contra el Boca de Gago, en el que Boca no había podido contar, por ejemplo, con el chileno Palacios, que había estado ausente por indisciplina, por haberse ido a Chile, que Gago lo había multado. Y Ander Herrera en ese partido, en otro contexto de Boca, ingresa, y al instante que ingresa, sin tocarla, se va solo de la cancha. Yo en ese momento, dije que para mí era un fin de ciclo para Ander Herrera. Vayan y búsquenlo. Boca 0, Newell's 2 en el Parque Independencia. Lo dije este año. Ahora, días antes, él después de un partido en Santiago del Estero, creo que contra Central Córdoba, que Boca lo gana, había hecho declaraciones que verdaderamente eran alentadoras para lo que él significaba como un líder grupal. Más allá de ser español, vasco, del País Vasco, Herrera, por su trayectoria, 35 años, muchos años en Europa, jugador del Paris Saint-Germain, del Manchester United, del Athletic de Bilbao, una trayectoria bastante extensa que le permitía, por supuesto, aconsejar a sus compañeros. Ahora, en ese partido contra Newell's, yo dije, bueno, esto que hizo no se hace. Y tuvo una alternancia
de partidos en los que volvía a jugar. De la nada, por ejemplo, apareció en la alineación titular la primera que dispuso Russo en el Mundial de Clubes contra el Benfica. Y esos primeros tramos que disputó ese partido decíamos, bueno, pero si este va a ser el Ander Herrera que va a jugar en este Mundial de Clubes, que va a jugar en Boca, bueno, Boca puede pelear. Tal es así que Boca empieza el partido ganando 2-0. Ander Herrera se lesiona a los pocos minutos. Creo que en el 0-0 todavía se lesiona Ander Herrera. Y recién vuelve a jugar un mes, 2 meses más tarde. Tal es así que nunca se pudo asentar de jugar como titular. Pero venía ingresando bien, había ingresado en la cancha de Defensa y Justicia el día que Boca pierde, en el que Paredes le reprocha algo a Marchesín. Le habían cometido un penal. Lo mismo le había sucedido en los ingresos, creo que contra Barraca Central. Contra Estudiantes también hizo que le cometan el penal sobre el final del partido, que para Boca fue un triunfo importante para la clasificación a la Libertadores. Y después un muy buen ingreso contra River. Y algún que otro tramo. Y después desapareció. Es como que volvió a no entrenar, a no estar a la par. Y creo que la gota que rebalsó el vaso, en su cabeza y también por ahí en su sensación, fue no haber tenido ni un minuto contra Racing, cuando todos decíamos, y yo me acuerdo de haber puesto un tuit que puse: el partido está para que entre Ander Herrera y que salga Milton Jiménez, porque Boca necesitaba romper el doble 9. Bueno, nunca ingresó Ander Herrera y Boca hizo solamente 2 modificaciones. 2 modificaciones. Velasco por Ceballos y Bataglia por Delgado. Si vos, con la trayectoria que tenés como Ander Herrera, no entrás a jugar en un partido tan relevante y definitivo en la Bombonera, es porque ya no estás para jugar. Y al primero que no le sirve estar en esa forma es al propio Ander Herrera, porque no alcanza con jugar 20 minutitos, 15 minutos, entrar a tener la pelota, cuando vos tuviste una trayectoria de titularidad indiscutida. Y tampoco le sirve hoy a Boca, que te abruma si no jugás, que se te derrumba el mundo, y que la realidad es que el paso de Ander Herrera, que dicen algunos colegas que ya venció su contrato con Boca, yo tenía que Ander Herrera iba a continuar el año que viene, pero que el contrato supuestamente vencía y que era por un año con la posibilidad de renovar por otro más, y que iba a ser una cláusula automática de renovación. Parece que Riquelme tiene ganas de contar con él para el 2026, porque Boca vuelve a disputar la Copa Libertadores, y recordemos que Ander Herrera la vino a jugar, pero Boca quedó eliminado prematuramente por el otro jugador del que voy a hablar ahora. Entonces, ¿le sirve a Boca que esté Ander Herrera? Y yo creo que en este contexto no. De los dos que voy a nombrar, que son Herrera y Cavani en este video, el más potable para continuar el año que viene me parece Ander Herrera, porque vi ciertos gestos técnicos, futbolísticos, deportivos en los últimos tiempos que digo, bueno, me pudo haber tapado la boca respecto a esa sensación que yo tuve después del partido contra Newell's, que Boca perdió 2-0 en el Parque Independencia, contra el peor Newell's de toda la historia. Entonces creo que si no va a poder jugar, tiene que tener un gesto. Ahora la pregunta es, ¿ese gesto será también consigo mismo? Porque la información es que está evaluando el retiro. Y si Ander Herrera está evaluando el retiro, creo que marca lo que significa no jugar en el mundo Boca. Y para mí, si tengo que evaluar en la balanza, el año no fue bueno de Ander Herrera, no fue positivo. Entonces, entre que siga y que no siga, prefiero que Boca, en todo caso, disponga de ese dinero, preferentemente en otro jugador que sí pueda jugar los 90 minutos. Y vamos al segundo de los casos, que es el de Cavani, que a mí me parece aún más grave. Vence su contrato en diciembre del 2026, por más que él había firmado por 2 años y medio con la opción de agregar uno más. O sea, en realidad en diciembre del 2025 Cavani tiene la posibilidad, ahora en este mes, de acá a fin de mes, puede tener la posibilidad de decir, Román, no sigo. Recuerdan que hubo un caso muy similar, que fue el del Tano De Rossi, que también iba a continuar en Boca. De hecho, inicia la pretemporada del 2020 con Russo, lo iban a tener en cuenta, y el propio De Rossi en esa pretemporada dice que se va a retirar del fútbol.
Y para mí es el primero Cavani que tiene que tener un gesto, porque hoy le está haciendo mal a Boca. Y le está haciendo también mal a lo que significó su trayectoria. Porque si Cavani quiere verdaderamente al club, ama a Boca, como dice ser un amante de Boca, tiene que trabajar en otro sector entonces de Boca, de otra cosa. No jugó ningún superclásico contra River. No jugó. Contra River no jugó. Contra Racing lo mismo. Ahora no pudo jugar. Contra Independiente recuerdo que entró 10, 15 minutos, dio lástima, no la tocó. Con Argentinos Juniors creo que había entrado y daba pases hacia atrás. La gente se exasperaba porque el tipo no iba hacia adelante. Eliminaciones con Boca de las cuales Cavani tuvo cierta injerencia. No jugó el año pasado la vuelta con Cruzeiro. Salvo el primer semestre con Diego Martínez, el resto de todo lo que significó Cavani en Boca fue un desastre. Y no puedo entender cómo la dirigencia le colocó una bandera por el mero hecho de que sea conceptualmente una bandera. Pero eso quiere decir que le pongan una bandera como si fuese Palermo. Entonces, ¿qué le tienen que dar a Palermo? Todos los arcos que pongan cada vez que juegue Boca en la Bombonera. No estuvo en la ida contra Alianza Lima en Perú, de la cual yo no me olvido que el capitán de Boca fue Sarachi, quien hoy no sabemos si está cazando al monstruo del lago Ness en Escocia o qué. Y para colmo erró el gol que le hubiese dado a Boca la clasificación para jugar la fase 3 contra Deportes Iquique. Erró un gol abajo del arco. Y así un montón más. Un montón más. Y del Mundial de Clubes también jugó solamente 45 minutos contra Oakland City. Salió cuando vio los rayos. Dijo estar lesionado. Volvió después mucho tiempo más tarde. ¿De qué te sirve deslucir tu imagen y tu trayectoria en un club como Boca, en el que si no rendís, seas quien seas, con el nombre que tengas, la gente te va a putear? Y está bien que así sea, porque esto es el fútbol. Y la realidad es que no podés sostener a un tipo que jugó 45 minutos contra el Oakland City y que después gritó y aplaudió los goles de Merentiel desde un palco VIP. Yo creo que Boca debe cortar con las jubilaciones de privilegio. Boca no es un club en el que vos puedas llegar para retirarte. No, Boca tiene que ser un club en el cual prime la excelencia. Y si vos, por ejemplo, querés traer de Europa, porque para mí hay que dejar de traer jugadores que están al borde del retiro de Europa. Si vos querés traer un jugador de Europa, tenés que evaluar, ok, ¿cuántos partidos jugó el último año? ¿Cómo le fue? ¿Cuántos goles hizo? Otra cosa es que vos traigas a un tipo como Dybala, que tiene 32 años y que tiene ganas de volver a estar en órbita, porque hoy ya no es jugador de selección, pero tiene ganas de volver a estar en órbita, fue campeón del mundo, y además que es hincha de Boca, es argentino, y que es un jugador que a Boca le falta uno así. Pero no es lo mismo tener 32 que tener 38, 39 o 36. Hay una diferencia. Dybala hoy te puede dar 3 años de buen fútbol. Cavani ya no. Herrera probablemente tampoco. Entonces, Boca debe cortar con las jubilaciones de privilegio. Y a su vez, como noto que Riquelme muchas veces no quiere tomar esa incómoda decisión por no quedar como un presidente no jugadorista, porque en su psiquis probablemente juegue mucho esta cuestión de y yo sé lo que significa estar en el final de tu carrera, las lesiones. Román aparte fue un jugador que en el último tramo de su carrera tuvo lesiones y que lo privaron de estar muchos partidos. Entonces creo que entiende a los jugadores por ese lado, pero se necesita un poquito más de sangre fría. Y hoy Boca tiene que traer o tener jugadores que no estén para jugar 15, 10, 20 minutos. Tiene otra exigencia. Creo que ambos cumplieron un ciclo. Lamentablemente por Ander Herrera, porque podría, yo creo, haberle dado un poco más. Pero lo de Cavani, 2 años y medio, no logró ningún título. No sabe lo que pesa un título en Argentina. O sea, no sabe cuánto pesa una copa en Argentina.
Ander Herrera, bueno, llegó este año. Para mí es un ciclo cumplido de ambos y deben tener un gesto. Ander ya culmina su contrato y puede seguir un año más. Cavani, yo creo que hasta el propio Riquelme espera un gesto de él. Quiero saber qué piensan, qué opinan, los quiero leer en comentarios. No olviden dejar un pulgar para arriba, suscribirse, estamos a nada de 250.000. ¿Cuántas veces les tengo que pedir que se suscriban? Toquen la campanita para que les notifique cada vez que saco un nuevo video. Abrazo grande, nos reencontramos. Chau, chau.